rompe su silencio y asesta un inesperado golpe a Sánchez y su amnistía. Bueno, buenos días a todos. Quiero también que mis primeras palabras sean para agradecer la invitación a participar en estas jornadas del Grupo Parlamentario Popular. Desde que salí del Tribunal Constitucional, ha sido mi propósito mantener un perfil bajo y evitar pronunciarme sobre cuestiones sobre las que el tribunal está decidiendo o va a hacerlo. Como ustedes comprenderán, los requerimientos en este sentido son muchos. Pero por respeto a la institución y para evitar que pudieran interpretarse mis palabras como un intento de interferir en su actividad, he mantenido el silencio. Hoy he decidido no hacerlo porque creo que tengo la obligación como ciudadano de pronunciarme sobre una situación que considero enormemente preocupante y que también me interpela en relación con él. Ejercicio de las funciones de interpretación y defensa de la Constitución que he desempeñado. Todo silencio es un silencio cómplice. Quisiera en mi intervención, forzosamente breve, abordar consecutivamente tres cuestiones, sin duda relevante. El primer, pago de un pacto leonino. En segundo lugar, quiero pronunciarme sobre el encaje constitucional de la ley de amnistía, es decir, sobre si cabe o no en la Constitución una ley de amnistía. Y en tercer lugar, quisiera hacerlo sobre la proposición de ley que hemos conocido. Obviamente, no puedo hacer un análisis pormenorizado del texto propuesto, pero sí creo que es factible enjuiciar su planteamiento general en términos constitucionales de los acuerdos entre el PSOE y sus socios, particularmente el suscrito con JXCat. Quisiera destacar dos datos: la obscena asumión por parte del partido del gobierno del relato separatista y el marco de negociación de la plataforma negociadora. Si ustedes quieren, los separatistas han venido reivindicando. No tengo que decirles porque todos ustedes tienen experiencia en procesos de negociación. La importancia que tiene en cualquier proceso negociador la aceptación del marco negociador que establece la contraparte. Aquí, la asumión ha sido plena y representa, ya lo he dicho, un verdadero desafío al orden constitucional. Si no fuera trágico, sería cómico ver cómo el partido del gobierno ha comprado en su integridad el relato del independentismo sobre el proceso, incluidas las piruetas históricas a las que nos tienen tan acostumbrados. De los decretos de nueva planta dictados entre 1707 y 1715, se pasa por arte de verlibir lo que a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, dictada a instancia de un recurso del Partido Popular, el culpable de todo. Un recurso que vino a corregir un texto que, al parecer, era intachable. Luego se dice, hay que tener cuajo. Creo que, desde el Parlamento y el Gobierno, se hicieron propuestas desde la lealtad y el respeto al marco legal, que se celebraron las consultas con una masiva participación en favor de la independencia. Nada se dice sobre las garantías en las que se celebraron esas consultas y que todo se vio frustrado por la intervención del Tribunal Constitucional, por la aplicación del artículo 155 y por la actuación de los tribunales ordinarios. La verdad es que se echa en falta una petición expresa por parte del PSOE por la sentencia del Estatuto, una petición de perdón expresa porque fue dictada por un tribunal constitucional que, en su terminología habitual, era progresista, y también una petición de expresa por el apoyo sin fisuras que mantuvieron a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que ahora parece que nunca existió, Su Majestad el Rey, y en la que reclamó de los legítimos poderes del Estado la restauración del orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones. Pero esta asumión, insisto, creo que es obscena del relato independentista. Es el preámbulo de algo aún peor, la aceptación plena de un marco negociador que se extiende a todas y cada una de las reivindicaciones del independentismo, y mediador internacional para garantizar el desarrollo del proceso y el cumplimiento de los acuerdos que en el mismo se alcancen. Un marco negociador de cuyo cumplimiento, de cuya satisfacción, va a depender nada más y nada menos que la estabilidad del gobierno de España. Merece la referencia al OFER por lo que tiene de deslegitimación de derecho y, en última instancia, de nuestra democracia. Es pura y simplemente la aceptación de que las actividades jurisdiccionales desarrolladas contra los independentistas que cometieron delitos, que cometieron infracciones administrativas,
que cometieron infracciones contables, han constituido procesos políticos. Hay que decirlo alto y claro. La llamada judicialización del conflicto catalán no ha sido una anomalía, sino justamente lo contrario, una manifestación de que nuestro Estado de Derecho ha funcionado y por ahora todavía funciona. Pues quien incumple la ley y incurre en graves responsabilidades debe responder por ello. Hasta el punto de que llego a preguntarme en qué medida no ha sido utilizada como un señuelo para distraer nuestra atención de este desafío general al orden constitucional que tenemos por delante. Paso a abordar el segundo punto en el que quería detenerme, el de la viabilidad constitucional de la ley de amnistía. Creo que la respuesta adecuada a estos interrogantes es que no. Contrariamente a lo que sostiene la falaz exposición de motivos de la proposición de ley, la Constitución no concede a las Cortes Generales un poder omnímodo como ocurre en el Reino Unido, sino el que expresamente establece el artículo 66.2 de la Constitución, a saber, ejercer la potestad legislativa del Estado, aprobar sus presupuestos, controlar la acción del Gobierno y las demás competencias que le atribuya la Constitución. Rige el principio contrario, solo pueden hacer lo que la Constitución española expresamente les permite hacer. Fueron expresamente excluidos. Esta exclusión de la amnistía es perfectamente coherente con la reserva de jurisdicción que, en favor de los tribunales, establece el artículo 117.3 de la Constitución. Constituye una ruptura de un principio tan importante desde la idea de lo que es una constitución como es la separación de poderes, aunque considero que esta es la principal razón que permite sostener que la amnistía no tiene cabida en la Constitución del 78. Hay otros principios constitucionales que resultan también incompatibles con la misma. El primero es, desde luego, el principio de seguridad jurídica. El legislador democrático, estamos hablando, no puede borrar con efectos retroactivos la ley que él mismo dictó y en aplicación de la cual los tribunales de justicia exigieron determinadas responsabilidades penales, administrativas, civiles y contables. Esta exigencia de responsabilidades ha sido, con consecuencia natural, ya lo he dicho, del funcionamiento normal e impecable del Estado de Derecho. El segundo principio constitucional que la amnistía socava es, obviamente, el de igualdad y lo hace gravemente, pues todos los españoles somos iguales ante la ley, lo que impide que a determinadas personas o grupos se les declare inmunes frente al derecho por las conductas antijurídicas en que han incurrido. No puede el ente, sobre la base de su cambiante percepción de lo que sea el interés general, imponerse a la sujeción igual de todos a la ley. Pero si la amnistía carece de encaje constitucional, hagamos por un momento el ejercicio de imaginar que fuera posible. Pues bien, en tal caso, esta amnistía, la que contempla la proposición de ley orgánica planteada, tiene graves problemas de constitucionalidad. Problemas de constitucionalidad de mayor calado. Basta leer la falaz exposición de motivos de la norma o del proyecto de norma para darse cuenta. Es una manifestación del excusatio non petita, accusatio manifesta. Son tantos los esfuerzos por afirmar la constitucionalidad del texto que el redactor de la norma despliega, que pone de relieve exactamente lo contrario. Unos esfuerzos, por cierto, que se han realizado sobre el presupuesto erróneo de que el papel todo lo aguanta, porque la lectura detenida del texto evidencia que no es así. Se falsea descaradamente la doctrina del Tribunal Constitucional, la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la de la Comisión de Venecia. Se falsea el derecho comparado, la doctrina del Consejo de Estado. Se encuentra el fundamento constitucional de la amnistía, nada más y nada menos que en los reglamentos disciplinarios de la Administración del Estado, de los cuerpos de secretarios judiciales y de los oficiales auxiliares y agentes de la Administración de Justicia. ¿Para qué seguir? La propuesta de ley de amnistía planteada por el PSOE y sus socios parlamentarios ha generado un profundo debate sobre su viabilidad constitucional. Varios expertos constitucionalistas han señalado que esta ley no tiene cabida en la Constitución del 78, debido a que las Cortes Generales no tienen atribuida la competencia de amnistiar. Además, esta propuesta va en contra del principio de seguridad jurídica,
ya que borraría retroactivamente las responsabilidades exigidas por los tribunales de justicia en aplicación de la ley vigente. Por otro lado, la amnistía también socava el principio de igualdad, al otorgar inmunidad a determinadas personas o grupos frente al derecho. Todos los ciudadanos deben ser iguales ante la ley y no se puede permitir que algunos queden exentos de responsabilidad por conductas antijurídicas, incluso si se pudiera argumentar la viabilidad constitucional de esta ley. La propuesta planteada presenta graves problemas de constitucionalidad. En su exposición de motivos, se distorsionan y manipulan las doctrinas del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. También se tergiversa el derecho comparado y se busca fundamentar la amnistía en reglamentos disciplinarios de la Administración del Estado, lo cual carece de fundamento constitucional sólido. La propuesta de ley de amnistía también ha generado preocupación en diversos sectores de la sociedad. Diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos han expresado su rechazo a esta medida, argumentando que podría afectar la búsqueda de justicia y la reparación de las víctimas de los delitos cometidos durante el conflicto en Cataluña. Además, se plantea la pregunta sobre la posible impunidad que podría generar esta amnistía, ya que se perdonarían delitos graves sin que exista un proceso de rendición de cuentas adecuado. En este sentido, cabe destacar que la amnistía va en contra de los principios fundamentales de justicia y equidad que deben regir en un Estado de Derecho. La amnistía implica dejar impunes a los responsables de delitos, lo cual puede generar un sentimiento de injusticia tanto en las víctimas como en la sociedad en general. Además, la amnistía podría socavar la confianza en las instituciones y el sistema judicial, ya que se estaría enviando el mensaje de que la ley no se aplica de manera igualitaria para todos los ciudadanos. Esto podría erosionar la legitimidad del sistema y minar la confianza de los ciudadanos en las autoridades. La amnistía propuesta por el PSOE y sus socios parlamentarios también ha generado preocupación entre diversos sectores de la sociedad. Organizaciones defensoras de los derechos humanos han expresado su rechazo, argumentando que esta medida podría afectar la búsqueda de justicia y la reparación de las víctimas de los delitos cometidos durante el conflicto en Cataluña. Además, se es la inquietud sobre la posible impunidad que podría generar esta amnistía, ya que se perdonarían delitos graves sin que exista un proceso adecuado de rendición de cuentas. Es importante destacar que la amnistía va en contra de los principios fundamentales de justicia y equidad que deben regir en un Estado de Derecho. Implica dejar impunes a los responsables de delitos, lo cual puede generar un sentimiento de injusticia tanto en las víctimas como en la sociedad en general. La propuesta de ley de amnistía también ha suscitado preocupaciones en relación a su impacto en la búsqueda de justicia y reparación para las víctimas de los delitos cometidos durante el conflicto en Cataluña. Varias organizaciones defensoras de los derechos humanos han expresado su rechazo a esta medida, argumentando que podría socavar los esfuerzos por garantizar la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas. Además, existe la preocupación de que una amnistía generalizada sin un proceso adecuado de rendición de cuentas pueda fomentar la impunidad y enviar el mensaje de que los responsables de delitos graves pueden evadir la responsabilidad por sus acciones. Es importante recordar que la justicia y la equidad son principios fundamentales en un Estado de Derecho. La amnistía, al dejar impunes a los responsables de delitos, contradice estos principios y genera un sentimiento de injusticia tanto en las víctimas como en la sociedad en general. Además, puede erosionar la confianza en las instituciones y el sistema judicial, ya que transmite la idea de que la ley se aplica de manera desigual dependiendo de las circunstancias. La amnistía propuesta por el PSOE y sus socios parlamentarios también ha generado preocupación en diversos sectores de la sociedad. Diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos han expresado su rechazo a esta medida,
argumentando que podría afectar la búsqueda de justicia y la reparación de las víctimas de los delitos cometidos durante el conflicto en Cataluña. Además, se plantea la pregunta sobre la posible impunidad que podría generar esta amnistía, ya que se perdonarían delitos graves sin que exista un proceso de rendición de cuentas adecuado. Por otro lado, la aceptación plena de un marco negociador que incluye todas las reivindicaciones del independentismo también plantea serias interrogantes. Participación directa en instituciones europeas y mediador internacional son demandas que podrían socavar la estabilidad del gobierno de España y generar un trato desigual entre las comunidades autónomas. La propuesta de ley de amnistía también ha generado inquietud entre la sociedad en general y en el ámbito internacional. Diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos han expresado su preocupación por el posible impacto negativo que podría tener esta medida en la búsqueda de justicia y la garantía de los derechos de las víctimas de los delitos cometidos durante el conflicto en Cataluña. Además, se ha planteado la posibilidad de que una amnistía generalizada sin un proceso adecuado de rendición de cuentas pueda enviar el mensaje equivocado de que los responsables de delitos graves pueden evadir la responsabilidad por sus acciones. Es importante destacar que la justicia y la equidad son principios fundamentales en cualquier Estado democrático. La amnistía, al dejar impunes a los responsables de delitos, va en contra de estos principios y puede generar un sentimiento de impunidad e injusticia en las víctimas y en la sociedad en general. Además, podría afectar la confianza en las instituciones y el sistema judicial, ya que se estaría enviando el mensaje de que la ley no se aplica de manera igualitaria para todos los ciudadanos. La propuesta de ley de amnistía también ha generado preocupación entre diversos sectores de la sociedad. Diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos han expresado su rechazo a esta medida, argumentando que podría afectar la búsqueda de justicia y la reparación de las víctimas de los delitos cometidos durante el conflicto en Cataluña. Además, se plantea la pregunta sobre la posible impunidad que podría generar esta amnistía, ya que se perdonarían delitos graves sin que exista un proceso de rendición de cuentas adecuado. La amnistía propuesta por el PSOE y sus socios parlamentarios ha generado preocupación en diversos sectores de la sociedad. Diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos han expresado su rechazo a esta medida, argumentando que podría afectar la búsqueda de justicia y la reparación de las víctimas de los delitos cometidos durante el conflicto en Cataluña. Además, se plantea la pregunta sobre la posible impunidad que podría generar esta amnistía, ya que se perdonarían delitos graves sin que exista un proceso de rendición de cuentas adecuado. Por otro lado, también es importante destacar que la amnistía va en contra de los principios fundamentales de justicia y equidad que deben regir en un Estado de Derecho. La amnistía implica dejar impunes a los responsables de delitos, lo cual puede generar un sentimiento de injusticia tanto en las víctimas como en la sociedad en general. Además, socava la confianza en las instituciones y el sistema judicial, ya que se estaría enviando el mensaje de que la ley no se aplica de manera igualitaria para todos los ciudadanos. En este sentido, cabe recordar que la justicia y la equidad son fundamentales en un Estado democrático. La amnistía, al dejar impunes a los responsables de delitos, contradice estos principios y genera un sentimiento de impunidad e injusticia. Además, puede afectar la legitimidad del sistema y minar la confianza de los ciudadanos en las autoridades. Es importante destacar que la amnistía propuesta no solo ha generado preocupación en España, sino también a nivel internacional. Varios países y organizaciones internacionales han expresado su inquietud ante la posibilidad de que esta medida pueda debilitar el Estado de Derecho y socavar los principios fundamentales de justicia y equidad. Además, se teme que una amnistía generalizada sin un proceso adecuado de rendición de cuentas pueda enviar el mensaje equivocado de impunidad,
lo cual podría afectar la confianza de la comunidad internacional en las instituciones españolas. Asimismo, es importante resaltar que la amnistía planteada también ha generado preocupación en la sociedad civil. Manifestaciones y protestas en contra de esta medida se han llevado a cabo en diferentes ciudades de España, con el objetivo de expresar el rechazo a una propuesta que consideran contraria a los principios de justicia y equidad. Además, diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos han instado al gobierno a reconsiderar esta medida y garantizar la búsqueda de la verdad y la justicia para las víctimas de los delitos cometidos durante el conflicto en Cataluña. La amnistía planteada por el PSOE y sus socios parlamentarios ha generado preocupación en la sociedad civil y en diversos sectores de la sociedad. Manifestaciones y protestas en contra de esta medida se han llevado a cabo en diferentes ciudades de España, con el objetivo de expresar el rechazo a una propuesta que consideran contraria a los principios de justicia y equidad. Además, diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos han instado al gobierno a reconsiderar esta medida y garantizar la búsqueda de la verdad y la justicia para las víctimas de los delitos cometidos durante el conflicto en Cataluña. La preocupación por la amnistía también se ha extendido a nivel internacional. Varios países y organizaciones internacionales han expresado su inquietud ante la posibilidad de que esta medida pueda debilitar el Estado de Derecho y socavar los principios fundamentales de justicia y equidad. Se teme que una amnistía generalizada sin un proceso adecuado de rendición de cuentas pueda enviar el mensaje equivocado de impunidad, lo cual podría afectar la confianza de la comunidad internacional en las instituciones españolas. La propuesta de ley de amnistía también ha generado preocupación en diversos sectores de la sociedad. Diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos han expresado su rechazo a esta medida, argumentando que podría afectar la búsqueda de justicia y la reparación de las víctimas de los delitos cometidos durante el conflicto en Cataluña. Además, se plantea la pregunta sobre la posible impunidad que podría generar esta amnistía, ya que se perdonarían delitos graves sin que exista un proceso de rendición de cuentas adecuado. Por otro lado, también es importante destacar que la amnistía va en contra de los principios fundamentales de justicia y equidad que deben regir en un Estado de Derecho. La amnistía implica dejar impunes a los responsables de delitos, lo cual puede generar un sentimiento de injusticia tanto en las víctimas como en la sociedad en general. Además, socava la confianza en las instituciones y el sistema judicial, ya que se estaría enviando el mensaje de que la ley no se aplica de manera igualitaria para todos los ciudadanos. En este sentido, cabe recordar que la justicia y la equidad son fundamentales en un Estado democrático. La amnistía, al dejar impunes a los responsables de delitos, contradice estos principios y genera un sentimiento de impunidad e injusticia. Además, puede afectar la legitimidad del sistema y minar la confianza de los ciudadanos en las autoridades. Es importante destacar que la amnistía propuesta no solo ha generado preocupación en España, sino también a nivel internacional. Varios países y organizaciones internacionales han expresado su inquietud ante la posibilidad de que esta medida pueda debilitar el Estado de Derecho y socavar los principios fundamentales de justicia y equidad. Además, se teme que una amnistía generalizada sin un proceso adecuado de rendición de cuentas pueda enviar el mensaje equivocado de impunidad, lo cual podría afectar la confianza de la comunidad internacional en las instituciones españolas. Asimismo, es importante resaltar que la amnistía planteada también ha generado preocupación en la sociedad civil. Manifestaciones y protestas en contra de esta medida se han llevado a cabo en diferentes ciudades de España, con el objetivo de expresar el rechazo a una propuesta que consideran contraria a los principios de justicia y equidad. Además, diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos han instado al gobierno a reconsiderar esta medida y garantizar la búsqueda de la verdad y la justicia para las víctimas de los delitos cometidos durante el conflicto en Cataluña. En conclusión,
La propuesta de ley de amnistía planteada por el PSOE y sus socios parlamentarios ha generado un profundo debate sobre su viabilidad constitucional y sus implicaciones en términos de justicia y equidad. Diversos sectores de la sociedad y la comunidad internacional han expresado su preocupación por esta medida, argumentando que podría afectar la búsqueda de la verdad y la reparación de las víctimas, así como socavar los principios fundamentales de un Estado de Derecho. En conclusión, la propuesta de ley de amnistía planteada por el PSOE y sus socios parlamentarios ha generado un profundo debate sobre su viabilidad constitucional y sus implicaciones en términos de justicia y equidad. Diversos sectores de la sociedad y la comunidad internacional han expresado su preocupación por esta medida, argumentando que podría afectar la búsqueda de la verdad y la reparación de las víctimas, así como socavar los principios fundamentales de un Estado de Derecho. Además, la amnistía va en contra de los principios de seguridad jurídica e igualdad, y podría erosionar la confianza en las instituciones y el sistema judicial. Es importante considerar estas preocupaciones y buscar soluciones que promuevan la justicia y el respeto a los derechos humanos.